Hubo un imperio. Hubo un imperio donde no se ponía el sol, que nació a lomos de caballo y se extendió hasta las costas más lejanas. Y aún existe en el corazón de los cristianos, de México al Río de la Plata, del Perú a la madre patria, Navarro al Viña, Farfán, Romero Moreno, Lons, Candado Aguado, Fernández Tejera Núñez, Parra y Coa, diplomado en Hispanidad y Leyenda Negra. El futuro es hispano. El futuro es de Cristo. Bien, ahí estaba la presentación de nuestro diplomado, que les invitamos a suscribirse a lo que fuera. Perdonen el trastabilleo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean. Esto es un nuevo Matices en donde no todo es blanco-negro, y les decía que estaba trastabillando porque la verdad sea dicha, estoy con un panel que no solamente está nuestro invitado, que da origen al título del video, sino que también está don Claudio Mayerger y también está don Diego de la Guardia. Así es que nada más agradecer, de verdad que es una oportunidad única de contar con estos amigos, les voy a decir así, que son tremendos expositores de lo que es la defensa de la hispanidad y, mejor dicho, desde nuestro canal, de la hispano-catolicidad. Yo creo que ese rótulo es el preciso, el de hacer hincapié en que somos católicos y que la hispanidad viene dada también por el aspecto de la fe. Tenemos un invitado especial el día de hoy, que es el padre Antonio Gómez Mir, del canal Stack Cruz. También nos está acompañando Javier, que ahí debe haber tenido algunas dificultades de conexión. Pero yo le quería pedir, antes de darle la palabra a nuestro invitado y a Diego y a Javier, si nos puede dedicar unas palabras iniciales, don Claudio Mayerger, atendido que está de invitado el padre Antonio, pero antes de eso yo creo que es pertinente, atendido el hecho de que está con nosotros el padre Antonio, y que hoy día 12 de octubre de 2023 es una fecha muy importante para todos nosotros, en donde todo tenemos para celebrar. Le quería pedir al padre Antonio si es que nos puede bendecir la reunión con una oración también, y que si es posible nos pueda bendecir al canal y a los que estén conectados. Por favor, padre. Pues sí, vamos a rezar a María, nuestra Madre, a la Virgen del Pilar, la patrona de la hispanidad. Vamos a rezarle juntos, si queréis, una salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos tan misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bendición para todos y para el canal, claro que sí. Perfecto, muchas gracias, padre. Bueno, como les decía recién, le quería dar el invitado es el padre Antonio Gómez Mir, pero como nos ha acompañado don Claudio y nos ha dicho que es posible que abandone la reunión, le quería pedir si nos puede dedicar unas palabras de introducción para que empecemos esta entrevista al padre Antonio Gómez Mir, del canal Stack Cruz, un canal tradicional y contrarrevolucionario. Don Claudio, por favor.
Ahí tiene que activar el micrófono y estamos. A ver ahí. Ahí no se activa, a ver. Ahí sí. Ah, lo Ahora apago. sí, Ahora sí, ahora sí, bien. ahora sí. Ahora está. Ahora, bueno, me toma por sorpresa con esta invitación, pero ya que estamos en el 12 de octubre, lo que se me ocurre decir es simplemente que en estos tiempos que nos toca vivir, nos pongamos siempre bajo el amparo de Nuestra Señora, ¿no? Que se apareció sobre el Pilar en Zaragoza para fortalecernos siempre en la fe, que es la columna viva en que tenemos que apoyarnos permanentemente. Esa gracia de Dios que nos debe sustentar siempre y sin la cual no podemos tener la vida verdadera, la vida con mayúsculas, ¿no? Que la madre del que es la vida nos ampare para que seamos siempre vivos, ¿no? Y esta vida hay que alimentarla, hay que nutrirla, y canales como este sirven para eso, creo yo, ¿no? Y las actividades que hacemos nosotros en general están al servicio de eso, ¿no? Nutrir, alimentar esa vida, que es la vida verdadera, ¿no? La vida a la que hemos sido llamados por la gracia de Dios y de la que nos tenemos que regocijar siempre en participar, ¿no? Así que con esto simplemente les doy un saludo a todos y me quedo un rato yendo al Padre, ¿eh? Y cuando me llamen a almorzar ya me voy. Muchas gracias, don Claudio. Padre, bueno, con esa sorpresa que le teníamos de que estuviera conectado don Claudio Mayereje, no sé si cuenta, para que partamos, no sé si cuenta usted la anécdota, la cuento yo o la contamos más rato. Sí, con mucho gusto, ¿no? Porque para mí ha sido una sorpresa pues muy hermosa en este Día de la Virgen del Pilar, en esta colaboración tan generosa que habéis querido tener, pues de que yo participe en vuestro programa. Además, tener la sorpresa tan hermosa de encontrar a don Claudio aquí, ¿no? Porque como yo le explicaba a René hace unos días, yo soy un alumno a escondidas de don Claudio, a escondidas porque estamos a mucha distancia, porque él no me conocía, pero yo hace ya bastantes años que lo sigo con asiduidad. Asiduidad quiere decir que es muy extraño que pase un día que yo no vea un vídeo de don Claudio. Que no lo vea o que no lo oiga, porque los tengo bajados muchos en MP3 para poder escucharlos pues cuando hago las camas o friego los platos o cosas así, ¿no? Para no perder el tiempo. Y así de alguna manera voy formándome también, porque los sacerdotes tenemos mucha necesidad de formación sólida, y esto yo creo que don Claudio lo sabe y vosotros también. Es decir, es muy triste a veces constatar que la formación en los últimos años, yo llevo 34 años de sacerdote, pero ya lo experimenté, la formación que hemos recibido en los seminarios o en las facultades de teología ha sido muy precaria. Muy precaria quiere decir, en efecto, que la formación ha estado marcada muchas veces por todos los errores de la Nouvelle Théologie y con poco fundamento en la teología tradicional de la Iglesia, en la teología tomista y una filosofía también nefasta muchas veces. Por eso los sacerdotes a veces, es mi caso, yo digo siempre, yo he estudiado más después de sacerdote que en el seminario, ¿no? Porque tuve que tomarme a veces los antídotos, ¿no? Los antídotos, y yo creo que don Claudio es para mí un auxilio pues muy grande en ese orden de cosas y le agradezco mucho. También estoy muy contento de ver a Diego aquí, que no lo veo desde hace mucho tiempo, desde que estuvimos en Covadonga en peregrinación, esa peregrinación de la tradición que se ha impuesto también en los últimos años aquí en España con tanta fuerza. Muchas gracias, don Claudio, por estar este momento con nosotros. Muchas gracias a todos pues, por este momento tan grato. Muchas gracias a usted, Padre Antonio. Bueno, comentar, recién lo mostrábamos en pantalla. Aprovecho de saludar también a Osvaldo Carvajal Rodríguez, que se une también desde Copiapó, él es profesor de Historia y Geografía. Hace poquito tuvimos un programa con él en donde rescata la historia del Liceo Católico de Atacama,
que si no el más antiguo de nuestro país y católico. Así es que bienvenido también Osvaldo para que puedas participar. Un abrazo a todos los que se están conectando también. Luego vamos a revisar los comentarios, que parece que hay varios. Entonces lo que le quería pedir yo, padre, en el inicio, como habíamos acordado, es que nos cuente un poco cómo surge la idea del canal suyo, del canal StatCrux, que lo estamos mostrando ahí en pantalla, Tradición y Contrarrevolución. El nombre, sin duda, dice mucho, pero como hemos comentado en otras oportunidades, ¿por qué es importante para un católico entender esas dos palabras con las que usted pone ahí en su canal, el canal StatCrux? Entonces, lo primero es que nos explique qué significa en latín StatCrux y qué significa este subtítulo, Tradición y Contrarrevolución, y por qué es importante que nosotros la conozcamos, querido padre Antonio Gómez Mir. Sí, la cruz permanece, StatCrux, ¿no? StatCrux dum volvitur orbis, era una divisa propia de los cartujos, ¿no? La cruz permanece firme mientras el mundo da vueltas. Yo creo que es una verdadera definición de lo que es la tradición, ¿no? La cruz, la verdad revelada, la tradición de la Iglesia, ¿no? El depósito de la fe permanece firme mientras el mundo da vueltas. En estos momentos de sínodo, ¿no? que vivimos todos con cierta expectación y diría casi con cierta angustia, esta verdad nos vuelve a fundamentar, ¿no? Es decir, StatCrux, la cruz permanece, la tradición. Bien, esto es necesario, evidentemente, una actitud de contrarrevolución. El cristiano siempre es un contrarrevolucionario, más aún, ¿no? Es decir, a veces la idea de contrarrevolución puede ser un poco confusa, pienso, ¿no? Porque nosotros no somos partidarios de ningún tipo de revolución, ¿no? Ni siquiera la contraria a la revolución, sino que somos partidarios del orden, ¿no? De aquel orden divino y natural que Dios ha instituido y que es fundamental para edificar nuestras vidas sobre la verdad, sobre el bien, sobre la belleza, ¿no? Bien, el canal se inició casi por iniciativa ajena, porque gente de la comunidad, de los chicos, de los hombres que vienen a medios de formación, me pidiesen que de alguna manera pues guardase esas charlas, conferencias, ¿no? Y como yo tenía una gran afición desde la época del seminario a temas como, en principio fue siempre los temas de esoterismo, ocultismo, etcétera. Después me aficioné al tema de la masonería, ¿no? Y empecé a almacenar libros sobre masonería y a tener un verdadero interés por el tema, ¿no? Pues pensé que sería una cosa buena, que me servía a mí primero como distracción y sano descanso de mi vida pastoral, que es muy intensa, y además como estudio, ¿no? El poder una pequeña conferencia, una clase sobre temas. Algo pasó ahí con el... Ah, ya, ahí volvió el padre. La gente demanda... Perdone, padre. ¿Sí? Algo pasó, se desconectó y volvió a entrar. Perdón. Algo pasó. Sí. No sé, ¿se ha perdido algo? No, ahora sí volvió, padre. Quedó en que había empezado a recopilar libros por entretención. Sí, pensaba que era una manera también de mantener mi propia formación, estudiar, preparar charlas, conferencias, ¿no? Y además pues de llegar a más gente en estos temas que muchas veces en la vida pastoral es mucha la gente que hoy en día pregunta sobre temas de nueva era, de astrología y de todas estas cosas que tienen a mucha gente atrapada, ¿no? Entonces, pues en mi vida pastoral atiendo muchas personas que me derivan incluso otros sacerdotes sobre estos temas, ¿no? Aparte hay otras conferencias también de formación. Tenemos un ciclo dedicado a la formación de los hombres, unas catequesis que damos presencialmente aquí en la parroquia, ¿no? Para formación de hombres católicos, que le llamamos nosotros palestra ascética para hombres, ¿no? Hay diferentes líneas, digamos, de formación. Y bueno, sorprendentemente, pues ha tenido aceptación. Lo agradezco mucho realmente que la gente tenga la paciencia de escuchar al padre Antonio. Sí, de hecho, padre, disculpe, porque obviamente le vamos a hacer otras preguntas, pero ya que usted nombra esta lista y está puesta en pantalla, sí. Se llama
nosotros para una ascética para hombres. ¿Por qué es tan importante en los tiempos que corren rescatarlo así? Porque obviamente esto sería como lo Sí, antipolíticamente correcto. O sea, ¿por sí, qué es sí, necesario, padre? es del todo inadecuado para nuestros tiempos, ¿no? Hacer cosas Correcto. estrictamente para hombres, ¿no? Aquí en la Ujú. parroquia tenemos esta característica, ¿no? Es decir, de hacer cosas pues, para hombres, ¿no? Porque pensamos que es una línea de actuación que es muy necesaria, ¿no? Hay que formar hombres católicos para que sean líderes de sus familias, ¿no? Para que sus esposas puedan confiar en ellos y sus hijos tener su mirada fijada en ellos y encontrar testimonios valientes de fe católica, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo muchos hombres entran pues por este camino, ¿no? Es decir, y reclaman una formación para recuperar esa masculinidad que en no pocas ocasiones y esa virilidad católica que ha sido herida, sobre todo en los últimos tiempos, por las ideologías de género, etcétera, y que es muy necesario que volvamos a poner en su sitio para que nuestras familias católicas sean lo que deben ser realmente. Claro, obviamente, dicho como lo dice el padre, es totalmente, llamémoslo así, contrasistémico en lo que estamos viviendo en el hoy por hoy. Así es que no quedaría más, padre, que invitarle quizás para otro programa para desarrollar ese tema, esa línea, para entender por qué es necesaria esa visión que, como decíamos recién, sería de atornillar al revés completamente al mundo actual. Vamos a desarrollar luego el tema con nuestros invitados, contar, por ejemplo, sin ser infidente, que por ejemplo Osvaldo rescatado de sus antepasados, el hecho de haber construido iglesias acá en Chile. Entonces eso, en la medida que no lo rescatemos, no lo digamos de viva voz, sobre todo en el día de hoy, vuelvo a insistir que hoy día es 12 de octubre, aprovecho también de darle las gracias a don Claudio Mayereger el hecho de habernos dedicado unas palabras al libro de Hispano-Catolicidad, así es que agradecido también de don Claudio, aprovechando que está él en la conexión. Pero continuamos con el guión que habíamos intentado, yo le había dicho al padre, porque él me decía, ya, pero ¿de qué vamos a hablar? Pero es que padre, podemos hablar de todo, si en realidad su canal tiene de todo, tiene tanta cosa, pero habíamos seleccionado, y ahí ustedes ven en pantalla, que lo quiero mostrar con la paciencia que les pido porque no soy tan tecnológico. Dice aquí, el padre Antonio Gómez Mir analiza la maldad intrínseca del horóscopo. Y ahí sale la foto del padre y al lado la simbología del horóscopo. El padre Antonio J. Gómez Mir, licenciado en Teología de la Historia, párroco de San Jordi, de Valcarca, algo así se pronuncia, dirige el canal de YouTube Stat Crux, Tradición y Contrarrevolución, donde entre otros temas como la masonería, el ocultismo y el esoterismo, el gnosticismo y la nueva era, cábala, etcétera, siempre desde la doctrina católica. Entonces, padre, por favor, ¿por qué los católicos no debemos ser ignorantes de estos temas? Y yo sé que son muchos, masonería, ocultismo, esoterismo, Sí. gnosticismo, nueva era, cábala, y para caer ahí en el tema del horóscopo, que es tan, llamémoslo así, de consumo de masas, es popular desde hace muchísimos años ver en el diario, al final, el horóscopo, y cuento una anécdota con unos amigos del grupo de parcelas en donde también vive Osvaldo, aprovechar de saludar a nuestros vecinos de Dos Hermanas en Copiapó. Nos juntamos un día a rezar el rosario y mi hija está chiquitita, entonces el hijo de nuestros amigos nos dice, pero es, ¿cómo dijo? La chica es Sagitario, es Sagitario. Y yo le dije, oye, pero si nos juntamos a rezar el rosario, te estás sacando el horóscopo, pero no tenía más herramientas que no caer en la mera reprensión, porque tampoco con los niños hay que ser tan reprensivos. Yo creo que hay que corregir, pero con intelecto. Padre, ayúdenos usted porque un católico debe conocer, pero al mismo tiempo mantenerse alerta, querido padre Antonio Gómez Mir. Bueno, ¿por qué estos temas? Pues porque este es nuestro combate. A mí me gusta siempre empezar cuando voy a dar charlas o conferencias sobre estos temas, siempre empiezo con una cita de San Pablo que lo define muy bien. Él dice, no es contra la carne o la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso
contra los espíritus del mal, que están en las alturas. Contra eso luchamos. Contra eso luchamos. Eso lo dice en Efesios 6. Pues bien, esa es nuestra lucha y esto no hay que ignorarlo, ¿no? Por lo tanto, hemos de estar al tanto de cuáles son las rendijas por las cuales el enemigo se cuela, y a veces no las rendijas, sino que uno que está bien resguardado por la gracia de Dios se le puede colar el demonio por las rendijas con la tentación, claro que sí, lo sabemos muy bien por experiencia. Aquí no hablamos de rendijas, sino de puertas que a veces abrimos nosotros, ¿eh? Y este es el gran peligro. Puertas que nosotros abrimos voluntariamente de forma incauta, ¿eh? Cuando nos acercamos a todas esas prácticas, hoy como digo, muy de moda, muy comunes de la nueva era, por ejemplo, pero que tienen una aceptación grande casi desde el siglo XIX, todo lo que es el ocultismo, todo lo que es el espiritismo, todo lo que son las mancias, la adivinación, etcétera, ¿no? Todo lo que son esas tradiciones y prácticas orientalistas que se han colado, ¿no? Con tanta facilidad, incluso en la vida de no pocos católicos. Todos conocemos católicos incautos y que a lo mejor pues van a clases de yoga, ¿no? O que se dejan hacer pues tratamientos de Reiki, etcétera, ¿no? Bien, por lo tanto, es esto, es esta lucha, cuidado, porque el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Bien, todo esto nos podría asustar mucho, pero en cambio hay pequeñas cosas, ¿no? Son como las pequeñas raposas que vienen a devastar la viña, ¿no? Pues que también hacen daño, y es el tema del horóscopo, ¿no? Que nos puede parecer como una cosa menor, ¿no? Siempre nos ha parecido como una cosa casi, como tú decías, pues, bueno, divertida, ¿no? Es decir, hay quien sin creerlo consulta el horóscopo, pues simplemente por curiosidad. Moda. Sí, por moda, por curiosidad, ¿no? Pero cuidado, el horóscopo hay que entenderlo. Primero hay que decir lo que es, ¿no? Es una palabra que viene del griego, hora, que quiere decir la hora, ¿no? Cronológica, y escopeo. Escopeo quiere decir examinar la hora. En el sentido de adivinación del futuro, y no solo eso, sino descripción de la personalidad, tomando por base la posición de los astros en la hora y el día del nacimiento. Bien, es como si en el momento de nuestro nacimiento hiciesen una fotografía del cielo, ¿no? Con la posición de las estrellas, de los planetas, etcétera, y esa posición de las estrellas y de los planetas tuviese sobre nosotros una incidencia tal que nos va a condicionar toda la vida, ¿no? Pero una especie, y por eso es una verdadera herejía, ¿no? Es una especie de fatalismo, ¿no? De determinismo, ¿eh? Es decir, la persona queda marcada por el momento del nacimiento y de ahí da la sensación que no se va a poder salir, ¿no? Es la negación de alguna manera también de la libertad humana, ¿no? De la libertad humana. Bien, creo que esto es importante decir lo que es el horóscopo para empezar, ¿no? Bien, todo esto es posible porque vivimos en una sociedad donde la pérdida de la fe verdadera nos ha llevado a la superstición. Siempre pasa así. Creo que era Chesterton el que decía que la gente que no cree en nada acaba creyéndoselo todo, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces, lo vemos en nuestra sociedad moderna, que ha sido una sociedad muy racionalista, la sociedad moderna, quizá la sociedad posmoderna, y ha abandonado hasta eso y está en una especie de sentimentalismo subjetivista mucho más peligroso todavía, ¿no? Pero es una sociedad que ha negado toda visión sobrenatural de la propia vida y que se ha quedado en la pobreza más absoluta, ¿no? Y en las preguntas fundamentales sin responder. Y entonces busca respuestas sobre el sentido de su vida, sobre el sentimiento, sobre cómo superar el dolor, sobre su futuro, ¿no? Sobre los interrogantes del sufrimiento. Tiene hambre y sed de alguna manera, ¿no? Y sacia esta hambre y sed, como decía Jeremías, en cisternas agrietadas, ¿no? Va a buscar el agua en esas cisternas que no retienen la verdadera agua, ¿no? Cuando tenía la gracia de Cristo tan a la mano. Pues bien, los hombres para vivir necesitan esperanza para sobrevivir. Cuando pierden la esperanza que nace de la fe verdadera,
buscan esperanzas de porvenir en las supersticiones. Bien, la pura racionalidad de la modernidad no logra satisfacer al hombre. No logra satisfacer al hombre. La pérdida de fe ha creado este vacío y ahora el hombre busca otros sucedáneos, ¿no? Otras mistificaciones para responder a esas preguntas fundamentales. Padre, mire, le quería hacer una pregunta para dar paso luego a nuestros invitados contertulios que también pueden hacerle las preguntas que estimen pertinentes, aprovechando que está el querido padre con nosotros. Es lo siguiente, Donoso Cortés señala que detrás de todo error, lo estoy parafraseando por cierto, no una cita textual, sobre todo que está don Claudio, así que capaz que me corrija ahí, no es cita textual de Donoso Cortés, pero él dice, o más o menos así, que detrás de todo error político se encuentra un error teológico. Y pareciera que esa frase, al menos a mí, me resuena día a día con fuerza, esto de que detrás de todo error político hay un error teológico, y conectando con lo que nos conversa el padre Antonio, que es la pregunta que quiero hacer, la relación que hay, padre, para que nos cuente un poco usted, entre el horóscopo y el liberalismo, sobre todo con lo que decía usted al principio. O sea, me explico un poco. Usted dice, claro, esto tiene origen en la carta astral, cómo estaban los astros, ¿cierto? Al momento en que yo nací, en que yo y mi ego nacieron. Entonces yo soy importante para las estrellas, para los astros, etcétera. Entonces aumenta día a día este egoísmo, este narcisismo, qué sé yo, que en definitiva es el liberalismo. El liberalismo nos complica en el sentido que creemos que somos átomos, que somos individuos. Tanto la palabra átomo como individuo son la misma. Ambos significan indivisión. Padre, por favor, si nos puede ayudar en cómo este tipo de cosas como el horóscopo o temas como el horóscopo, que son, vuelvo a insistir, entretenidos, chistosos, buena onda, muy de playa, muy del verano. Yo recuerdo de niño haber leído cosas del horóscopo justamente en ese contexto, la playa, el verano, la guitarrita, la buena onda. Padre, por favor. Sí. Y bueno, yo lo invito también a nuestros amigos, a Diego, a don Claudio, etcétera, a compartir las opiniones. Claro, esto que dices de Donoso Cortés es muy grande entender esto. Hay que entender esto fundamentalmente. Todo error teológico da lugar a un error político, pero también a un error antropológico, ¿no? La concepción del hombre viene inmediatamente después, ¿no? ¿Qué concepción del hombre tenemos? Y esto es lo que después nos da una concepción también de la sociedad formada por hombres. De ahí que en efecto, es decir, todo esto es fruto de alguna manera de la pérdida del sentido sobre lo que es la verdad, sobre la que hay que fundamentar la vida, ¿no? El otro día leía un autor que es muy nuestro de aquí, de esta tierra, catalán, Sardà i Salvany, que era don Félix Sardà i Salvany era un sacerdote diocesano de Barcelona que escribió un libro que se llamaba El liberalismo es pecado y que tuvo muchísimas traducciones a muchos idiomas, fue un bestseller en su época a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces él definía muy bien, decía, el liberalismo es el dogma de la total independencia del hombre y de la sociedad de Dios, de la total independencia. El hombre no tiene nada por encima de sí mismo que pueda cuestionar su libertad, ¿no? La libertad del hombre y de la sociedad, también la razón social, es incuestionable. Y en cambio, el cristianismo, el catolicismo, decía Sardà i Salvany, es lo contrario, es el dogma, precisamente el dogma de la total sujeción del hombre, ¿no? Y de la sociedad a la voluntad de Dios, ¿no? A las leyes de Dios. Esto nos crea dos visiones, evidentemente, dos metafísicas totalmente diferentes, dos cosmovisiones del mundo, de la sociedad, del hombre, que tienen sus consecuencias, ¿no? Y de ahí, en efecto, el liberalismo va a dejar paso a toda esa serie de errores. No hay que olvidar que todas estas teorías orientalistas que nos han invadido, toda esta costumbre misma del horóscopo, no deja de ser una gnosis, es gnóstico esto, ¿no? Es la pretensión, y la gnosis siempre es la religión de Lucifer, ¿no? Es la religión del que quiere vivir
independientemente, autónomo de Dios, ¿no? Autónomo de Dios. Es decir, Non ser serviam. él... Sí, aquí está. Non serviam. ¿No? Es decir, ser él su propio salvador. Es una autosalvación inmanentista, ¿no? El hombre se salva a sí mismo por el conocimiento que él adquiere. Esto lo vemos en la masonería, que es el gnosticismo, pues también presente desde el siglo XVIII entre nosotros, ¿no? La pretensión de que el hombre, a base de un conocimiento personal, a base de buscarse en sí misma la sabiduría que hay oculta en su corazón, puede autosalvarse, no necesita ya Dios, ya no necesita Dios. De alguna manera, el recurrir a todas estas prácticas lo que pretende es eso, es negar la trascendencia, negar la existencia de Dios, o al menos la concepción, evidentemente, esto es, ¿no? Ya no solo monoteísta, sino sobre todo trascendente de Dios, ¿no? El gran error hoy en día es negar la trascendencia de Dios, porque hay gente que está dispuesta a entender que Dios lo es todo, ¿no? Ese error panteísta que es muy propio de la nueva era, en el cual Dios, el mundo y el hombre son todos una misma sustancia, ¿no? Esos errores son muy comunes hoy en día, sobre todo en todas estas filosofías orientalistas que son panteístas, ¿no? Porque vienen de herencia, pues de herencia oriental, ¿no? y que invadieron Occidente hace muchos siglos y que siguen persistiendo en todas estas corrientes gnósticas, que cuando hablamos de gnóstico nos parece que es una herejía muy antigua, ¿no? De los primeros siglos del cristianismo, pero que es como un río subterráneo que va resurgiendo continuamente a lo largo de la historia, ¿no? Porque el gnosticismo se hace presente muchas veces, se hace presente en el Renacimiento, se hace presente después en la teosofía, se hace presente en las teorías orientalistas, de nuestro tiempo, vuelve a resurgir nuevamente, sí. Perfecto, padre, muchas gracias. Bueno, ahí dejamos un mensaje de Patricio Hernández, un seguidor del Matiz, y dice: René, te pido le entregues un cordial saludo al padre Antonio de mi parte. Mi parte sigo su canal desde el inicio y debe ser, a mi parecer, el mejor canal de YouTube sobre catolicismo y ocultismo. Así es que gracias, Patricio, por esa, y obviamente por ser seguidor del padre en su canal Stat Crux. Aprovecho de pedirle a que se conecta ahora, bueno, de disculpar a Javier, que tuvo unos inconvenientes técnicos con su conexión, así es que Javier Vidal de Granada algo le pasó, así es que un abrazo, Javier, que no sea nada grave. Y aprovechar de saludar a Ángelo de la editorial Fides et Opera, un amigo de San Fernando. Así es que no sé si tú, Ángelo, que vienes recién uniéndote, creo que tenías ahí un mensaje para el padre Antonio. Si gustas hacerlo ahora, para darle la palabra ahora sí a don Diego, que fue Diego, recordemos, le decía recién a Diego, esto está mejor que Santa Pola. Te lo repito, Diego, esto está mejor que Santa Pola. En Copiapó hacemos... Bueno, en Copiapó partió la historia de Chile, así que ¿qué querés que te diga? Ángelo, por favor. Muy bien, René. Bueno, saludar al padre, ¿cierto? A don Claudio, a todos los que están, ¿cierto?, en el panel. Y a propósito del día, ¿no? Quisiera compartir con usted un texto muy pequeñito de un libro del año 45 que se llama Así quiero ser. Y que en esta página muestra un misionero con unos indios y me encanta el texto. La 131, la página 131. 131. Creo que. Y creo que está lindo compartirlo hoy día. Dice, por favor, Ángelo. Dice: soy español y tengo hermanos al otro lado de los mares. ¿Por qué son mis hermanos? Porque son semejantes a mí en religión, idioma y sangre. Prometo estudiar los pueblos hispánicos como una prolongación de la historia de España. Prometo conocerlos para amarlos entrañablemente. Creo que está muy lindo. Este libro lo recomiendo para la formación de los niños. Nosotros en la editorial lo ocupamos. Nos sirvió mucho de inspiración para un libro que se llama Cartas de mi abuelo patriota, que va un poco en la misma línea. Y de paso, muy corto nada más, contar a los amigos interesados que tenemos
el Catecismo Mayor de San Pío X recién editado, está calientito, para los que se interesen. Ahí René deja los datos, los contactos, y seguimos en esto a flote todavía, con el agua hasta el cuello, pero a flote. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Sigo escuchando. Así, ahí está los datos de la editorial Fides et Opera. Así es que, padre, por favor, ¿qué comentarios tiene respecto de lo que dice Ángelo? Bueno, al ver esta ilustración de los indios, ¿no? De los indios, pues recibiendo quizás su primera catequesis, ¿no? Pues aquellos que recibían la fe de los primeros que predicaron en esas tierras nuestras, que fueron España, que son España, esos que predicaban y aquellos que escuchaban cuando se convertían, desde el principio comprendían que Jesús era el camino, la verdad y la vida, ¿no? Esa luz del mundo que venía a conculcar la oscuridad de la superstición. ¿Por qué? Porque la astrología se desarrolló desde antiguo, ¿no? Como una costumbre, junto con la astronomía, ¿no? La investigación llevó a cabo sobre todo en Babilonia, entre los caldeos, en China también, entre los aztecas y los mayas, ¿no? Esa observación del cielo, de los equinoccios, ¿no? Etcétera. Había un comienzo de lo que era la astronomía, pero también había una astrología judiciaria que se ha llamado, ¿no? Supersticiosa, que buscaba también, en efecto, conocer el futuro por la observación de los astros, ¿no? Bueno, todo eso se acaba con la predicación católica a esos pueblos que venían de la paganidad, ¿no? Jesús es la luz del mundo que viene a conculcar aquella oscuridad terrible, aquellos miedos a la naturaleza, ¿no? A los astros, ¿no? Al poder de los demonios que quedaban encarnados de alguna manera en ellos. Una vez encontrado, por lo tanto, a Cristo, no se puede retornar a la superstición, ¿no? Es lo que vuelve a hacer de alguna manera la persona que pierde la fe y va a beber a esas fuentes purulentas de la superstición, ¿no? No se puede volver a la superstición de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? A creer que los astros tienen poder sobre nosotros, ¿no? La energía de los astros, etc. Jesucristo, en verdad, se puede decir que pone fin a la magia de los iniciados, ¿no? De los diferentes iniciados, de las antiguas sectas secretas, etc. La adoración de los magos pone fin, aquella adoración de los magos al niño Jesús, aquellos personajes que venían de Oriente, que posiblemente eran de aquellas tierras de la superstición, ¿no? Que habían observado las estrellas, ¿no? La adoración de los magos ante al niño Dios pone fin a las religiones antiguas. Pone fin a las religiones antiguas y a sus mentiras. La religión mágica es vencida por la religión antimágica por excelencia, que es el cristianismo. Con el cristianismo se acaban los sacrificios humanos, tan propio de las religiones telúricas, y se acaba con la superstición y el miedo a la naturaleza, que era tan propio de aquellas pobres gentes, ¿eh? Porque ahora ya no se contempla la naturaleza como Dios, ¿no? La encarnación de un poder oscuro. Por lo tanto, ahora el hombre puede abarcar incluso esa naturaleza por el conocimiento humano. Puede empezar a conocer, a captar la realidad, y a conocer la esencia de las cosas. Es el comienzo de la ciencia verdadera, y ese comienzo de la ciencia verdadera siempre es cristiano. Fijaos, por lo tanto, lo que supone volver a buscar pues estas compensaciones tan ridículas, ¿no? Es volver, pues, de alguna manera, a la barbarie, es volver a la paganidad, es volver a la ignorancia más absoluta. Perfecto. Mira, había una descoordinación interna, le había dicho a Osvaldo que me pedía preguntar, pero estaba Diego antes, así que en ese orden, Diego y Osvaldo, por favor, para que puedan hacer su comentario o pregunta. Mientras tanto, antes de que empiece Diego, déjenme solamente mostrar, para aprovechar que todavía está con nosotros y que espero tengamos una buena audiencia, el canal de nuestro otro contertulio, que es don Claudio Mayerger.
Y aprovechando que va a preguntar Diego, para que Diego también lo consulte, porque no habíamos tenido tiempo de conversar acerca de don Claudio. Y por lo menos en el canal de él, que es especial, obviamente el curso de metafísica es tremendo, el tema de la comunión en la mano, el curso de metafísica, etcétera. Pero para mí el mejor es el del Concilio Vaticano II, que tiene 32 clases, repito, 32 clases del Concilio Vaticano II, así es que Claudio Mayerejer, imperdible, y también en la Fundación Santa Ana, que tiene por lo menos listas de reproducción que nosotros hemos retransmitido en Matices, la última de la teología de la liberación. Dicho sea de paso, la liberación tiene una pseudo teología también, pero a mí me gustaría destacar este del saber histórico, que es tremendo, el de Suárez, que lo consultan en universidades extranjeras, y sobre todo este, que creo que viene muy, muy bien. Bueno, el de la universidad está el de la masonería, la Edad Media, pero este creo que es bien importante, el de liberalismo y socialismo. Así es que, hecho ese anuncio, que lo habíamos hecho en otra oportunidad del canal Santa Ana y del canal de don Claudio Mayerejer, que aquí lo muestro nuevamente, el de don Claudio, el específico de don Claudio, que él tiene la amabilidad y la buena voluntad de poner como canales destacados, miren ustedes, a Fundación Santa Ana, al Centro Piper y a Matices, no todos blanco-negro. Así que muchas gracias, don Claudio Mayerejer. Ahora sí, querido Diego de la Guardia, perdón, te había dicho, esto va a estar mejor que Santa Pola. Sí, no, ¿qué te parece? Un abrazo grande, Diego. Bienvenido a Matices desde Canarias. Imagínate, hoy día tenemos una reunión de San Fernando, Chile, Copiapó, Chile, Canarias, Argentina, en La Plata, en Barcelona también, en donde está el padre Antonio. Y nuevamente, no lo dije al aire, esta reunión es posible gracias a Diego de la Guardia, quien hizo el contacto para poder conversar con el padre Antonio. Así es que, Diego, muchísimas gracias en público por tener la dicha de contactar a este alumno a distancia de Claudio Mayerejer. Bueno, muchísimas gracias, René. Voy a hacer una introducción de 1 minuto porque hay más gente y quiero ir rápido. Bueno, yo al padre Antonio le quiero un montón, tengo que decirlo públicamente. En persona no tiene nada que ver con los vídeos, porque es una persona que despega alegría. No estoy diciendo que los vídeos no lo haga, pero la seriedad de los temas que toca impone ser serio, ¿no? Pero en el día a día es una persona que yo deseo a todo el mundo, ojalá conozcan al padre Antonio. Imagínense cómo será el padre Antonio cuando esté en el cielo de feliz. Eso va a ser increíble, porque de verdad yo al padre Antonio lo tengo como un referente como sacerdote y para mí es un ejemplo como cristiano. Bueno, dejando eso a un lado, admirar todo su trabajo, lo admiro hace tiempo, lo conocí a través de mi difunto amigo Javier San Mateo, que falleció el año pasado, bisnieto de Isaac Peral, que rezó por él a diario, y a todas las personas que le conozcan a don Javier, pues saben que era una excelentísima persona. Y sin ir más allá, porque voy a ir directamente a la pregunta, yo hoy estaba en misa, hoy gracias a Dios aquí tenemos misa tradicional y hoy me tocó acolitar, hice de acolito segundo y sentí de manera muy especial cuando bajó el Señor. Y quería dejar una reflexión, que es que yo no cambio la amistad de Cristo por nada. Y de ahí viene mi pregunta, porque a mí, escuchando mucho el padre Antonio, me genera curiosidad ese periodo desde Adán y Eva, ¿no? a ese periodo en el Antiguo Testamento donde el pueblo judío se contamina de la gnosis, de la brujería, ¿no? De ese contacto con Egipto, con Babilonia, ¿no? A mí me intriga muchísimo. No sé si el padre lo podría resumir, porque sé que es complicado, pero no sé si podría hacernos una línea esbozada sin fecha, sino mental, de cómo se va propagando el error antiguo entre las gentes, cómo invade al pueblo elegido y cómo luego este error que toma Israel después de la llegada de Jesucristo impregna a Europa en la Revolución Francesa y las sectas, y que tenemos hoy en día como pan de cada día. No sé si usted, padre, pudiera hacernos una línea esquemática general. Yo sé que es muy complicado esto, pero sé que hay una línea también en el mal, ¿no? Bien. Sí, yo te agradezco mucho tus palabras porque me animan mucho, pero sobre todo te recomiendo que sigas a don Claudio, que no lo conocías,
y es muy interesante. Yo creo que te ayudará mucho porque tienes ahí una línea de formación muy grande y lo vas a disfrutar mucho. Yo sé que vas a disfrutar mucho los vídeos de don Claudio. Respecto a lo que dices, yo en eso soy discípulo también de otro gran argentino, ¿no? Porque lo he leído mucho, que es don Julio Membiel, ¿no? Cuando él, en efecto, de la cábala al progresismo es uno de sus libros pues, más importantes. Es un libro, no es de fácil lectura, pero es un libro para cogerlo, no es fácil encontrar tampoco, ¿no? En el cual él de alguna manera va siguiendo pues paso a paso esa extensión de la cábala. La cábala no es otra cosa que el gnosticismo judío, por lo tanto, del gnosticismo a lo largo de la historia, ¿no? Partiendo, evidentemente, de las primeras contaminaciones, ¿no? Es decir, desde el pecado original, aquella revelación original que tenían nuestros padres, que habían recibido, aquel ver a Dios cara a cara, que Dios se paseaba por el jardín del Edén, es una manera de expresarnos esa cercanía de la presencia de Dios, ¿no? De poder ver el rostro de Dios, como quien dice, ¿no? Esto se enturbia con el pecado original. El hombre tocado por el pecado original experimenta una ofuscación, evidentemente, de su inteligencia, ¿no? Y de su voluntad que se debilita. Y ese hombre ofuscado en la inteligencia empieza a perder de vista cuál es la verdad y empieza a pervertirse esa verdad. Empieza de alguna manera a haber una segunda tradición, que ya no es la tradición verdadera revelada, sino que es lo que a veces se ha pretendido como pues lo que ostenta como conocimiento oculto las sectas secretas, ¿no? Esa segunda cábala, dice Membiel, ¿no? Esa cábala espúrea, ese gnosticismo, esa pretensión de que el hombre no necesita a Dios, sino que por sí mismo se salva. El pueblo de Israel, que ha recibido a posteriori las revelaciones en los profetas, en los patriarcas, ¿no? Y que va a recibir la revelación en su grado sumo por medio de Jesucristo, el Verbo de Dios, ¿no? Ese pueblo de Dios también en las vicisitudes de su historia va a tener momentos en los que se va a contaminar de todos esos errores, ¿no? De forma especial, no solo en Egipto, errores que de alguna manera Moisés intenta poner freno. Vemos el episodio, ¿no? El episodio del becerro de oro nos indica muy bien de qué estaba contaminado ya aquel pueblo, ¿no? Son los errores de Egipto, son los errores de Babilonia, ¿no? Es la presencia de ese toro, ¿no? De ese Baal propio de las religiones cananeas, que era un verdadero demonio, ¿no? Bueno, pues esos errores ya se estaban introduciendo en el pueblo de Israel, ¿no? Y de forma muy especial, en un pueblo todavía más debilitado, se va a producir durante el destierro de Babilonia. Por lo tanto, se va a ir contaminando y vamos a ver cómo el mismo Jesús en no pocas ocasiones va a recriminar a los fariseos el hecho de que se hayan hecho a tradiciones humanas y hayan olvidado la verdadera tradición. La verdadera tradición. Bien, todo esto es una realidad, va a dar lugar al gnosticismo, que es esa sabiduría oculta, esa contaminación de la verdad, que por una verdad puramente humana, con los errores propios de las religiones orientales, sobre todo, lo que decíamos, ¿no? El panteísmo dualista, el panteísmo hinduista, el dualismo persa, la magia caldea, el neoplatonismo, el pitagorismo. Todo esto va a crear un magma que, sobre todo en Alejandría, después de fundada por Alejandro Magno, se va a convertir en un verdadero crisol de todos esos errores, ¿no? Y ahí van a nacer pues ese gnosticismo judío, ¿no? Que va a dar lugar a la cábala, y después el gnosticismo, la herejía gnóstica cristiana, que no va a desaparecer del todo a lo largo de la historia y que va a aparecer muchas veces en la Iglesia. Sería muy interesante aquí desarrollar en qué medida por eso ese gnosticismo está presente. Pero eso se lo vamos a pedir, padre, se lo vamos a requerir y ahí vamos a echarle la culpa a Diego de esa intervención, que sería buenísimo, padre, que la pudiéramos programar y a ver si don Claudio también nos ayuda, porque de hecho esa pregunta que hace Diego podría dar para un seminario completo y de verdad
que nos serviría muchísimo, porque en eso consiste nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entender esas cosas y poder explicárselas a nuestros hijos. Sí, esa es nuestra misión como papás, como amigos, etcétera. Déjame darle el pase a Osvaldo, que quería hacerle una pregunta al padre. Osvaldo, bienvenido nuevamente a Matices. Él estuvo hace poco, como les decía recién, rescatando la historia del Liceo Católico de Atacama, que hizo un libro. Así es que vamos a pasar el banner del libro tuyo también, Osvaldo. Un abrazo grande. Muchas gracias, René. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Yo, en realidad, padre, les quería hacer una consulta bien cuidadosa, en realidad. No quiero ser prudente en mi consulta. Y el espíritu de mi consulta va por la catolicidad. El llamado de Jesús, el pedir que fuéramos una iglesia que superara lo nacional, que fuéramos de todo, de salir a toda la universalidad, el ser católicos, no implica incorporar, aceptar, más que aceptar, incorporar dentro de las enseñanzas del Evangelio las distintas expresiones locales que se van produciendo por la llegada de la iglesia a distintos lugares. Se lo pregunto, por ejemplo, desde nuestra realidad voy a decir latinoamericana, está tan metido el concepto. Muy buena corrección, hispanoamericana, excelente, me encantó. Nuestra expresión de aquí de los pueblos hispanos, en donde, por ejemplo, los bailes religiosos, que con el mismo ritmo, con los mismos instrumentos prehispánicos, se baila a la Virgen, a la Madre. Nosotros en Copiapó tenemos una fiesta de la candela, de la luz, de la Virgen de la Luz, del fuego, y que se baila y que se produce en el mismo lugar donde fue la última reserva de los pueblos nativos. Y también le pregunto esto a la luz de un libro que tengo aquí, se lo quiero mostrar. No sé, padre, si usted ubica a este sacerdote jesuita Anthony de Melo, en donde él tiene un libro que plantea la práctica de la oración, porque él es de origen hindú. Él nace en Bombay, es jesuita, nace en 1947, muere en 1987, y él tiene toda una expresión de incorporación de sistemas de oración, de meditación hindú al cristianismo, a la práctica cristiana, dentro de la catolicidad de la Iglesia. Y por último, y esta es una pregunta más bien histórica en realidad, con respecto a los planteamientos que los hindúes lo plantean, que ellos tienen argumentos, que tienen elementos documentales, que hay sitios arqueológicos, tienen bases como para fundamentar de la presencia de Jesús en India, en los años que no están registrados en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, y en donde por eso ellos dicen que existe cierta similitud de la práctica de oración que nos enseña Jesús a nosotros, con también prácticas de meditación y oración de indias. Por eso quiero hacer este comentario así como un poquito con cuidado, pero frente a la experticia del padre y su autoridad. Bueno, yo creo que a la primera pregunta has respondido tú mismo, ¿no? Sí. Claro, Padre, disculpe, antes de la respuesta, solo discúlpeme, padre, para aprovechar también al invitado y que les cuente cortito, querido amigo Osvaldo, esa anécdota muy cortita de tu familia que rescataron las iglesias que publicaste hace poco. Que un tema va para otra línea que también estaba desarrollando el padre, es nuestra identidad, que es otro tema, ¿no? Pero nosotros somos que es algo muy nuestro en realidad, pero claro, efectivamente nosotros somos de una familia en donde la iglesia del pueblo fue construida por mi tatarabuelo, pero creo que eso da como para otro, porque ya... Lo podemos explorar en otro programa, pero quería destacarlo de que tus antepasados construyeron una iglesia. Solamente un comentario final con respecto a eso, que cómo puede ser hasta un dato, para después para otra conversación, cómo una familia católica
cuyos ancestros donan tierras, construyen en la iglesia. Actualmente, en el siglo XXI, la intervención de los imperios protestantes es tan fuerte, la intervención en otros países, que ya podemos encontrar gente descendiente de estas familias muy católicas que pertenecen a ritos tan extremos anticatólicos como son los testigos de Jehová. Pero eso daría como para otro programa. No me Sí, quiero aprovechando desviar. que está el padre y que lo comentara. Un abrazo, querido Osvaldo. Padre, disculpe. Sí. Bien, la primera pregunta casi has respondido tú, en el sentido de que evidentemente la Iglesia no aniquila aquello de bueno que encuentra, ¿no?, en las tradiciones antiguas, ¿no? Lo mismo que toma toda la filosofía griega, elevándola evidentemente y purificándola de sus errores, ¿no? De la misma manera, pues esas tradiciones en los pueblos antiguos siguen a veces, pues, presentes, cristianizadas, ¿no? Es decir, y son signo de identidad propio, ¿no? La Iglesia es universal, ¿no?, pero se realiza, pues, en iglesias locales, con sus costumbres, con sus tradiciones. Abundaría en las otras dos preguntas, que creo que van más con el tema que estamos tocando, y creo que es interesante además porque es un tema muy importante, ¿no?, que es el tema, en efecto, de la oración cristiana y de la meditación oriental, de alguna manera, ¿no? No tiene nada que ver la oración cristiana con la pretendida meditación oriental, que hoy en día está muy de moda, bajo diferentes ropajes orientalistas en nuestro mundo actual, ¿no? Entre mucha gente, la práctica del yoga, el mindfulness o la meditación trascendental son expresiones de esta pretendida meditación oriental, una tradición nueva que es muy atractiva cuando la gente desconoce toda la riqueza de la oración cristiana. Bien, pero no tiene nada que ver, cuidado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de oración cristiana estamos hablando de una relación con Dios, es la elevación del alma a Dios para entrar en una relación con Él. Cuando hablamos de meditación oriental hablamos de la persona que se encierra en sí misma, ¿no? Se encierra en sí misma para buscarse a sí misma, para buscar su propia felicidad. Por eso se nos habla tanto de prácticas de relajación, etcétera. Es decir, algunas personas nos dicen, bueno, yo no lo hago como un culto oriental, ¿no?, aunque el yoga sea parte de ese culto oriental, ¿no?, aunque lo sea también, pues, algunas de las prácticas, posiciones, mantras que se utilizan, ¿eh? No lo hago con esa pretensión, sino con pretensión simplemente de alcanzar una relajación, una paz interior, ¿no? Cuidado, ¿no?, porque esto no tiene nada que ver con lo que busca un cristiano en la oración. Es sorprendente, al menos aquí en España, encontrar prácticas. Yo esta semana he tenido precisamente 2 casos y estoy preparando un vídeo sobre el tema del mindfulness, ¿no?, porque he encontrado 2 feligreses míos que han tenido que ir a unas reuniones en el colegio, y resulta que han descubierto que sus hijos les estaban haciendo clases de mindfulness para que se centrasen más en ellos mismos, para que tuviesen más autocontrol, ¿no? Estos padres cristianos han tenido, pues, que inmediatamente salir al paso de estas prácticas. Cuidado, ¿no?, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. De ahí vienen también esos errores extendidos por personajes de mucha peligrosidad oculta, diría yo, ¿no?, como Anthony de Melo, ¿no? Es decir, totalmente desaconsejable leer a Anthony de Melo, ¿no? Porque caen errores panteístas, muy, muy gruesos, ¿no? Es un error muy grosero el panteísmo, pero sorprendentemente se introduce de forma muy sibilina en autores cristianos también, ¿eh? Es decir, Anthony de Melo, en este sentido, no es nada recomendable porque no nos lleva a la verdadera tradición de la oración cristiana. No tiene nada que ver, vuelvo a decir, estos errores de la concepción de lo que es la oración cristiana y lo que es la pretendida meditación oriental, ¿eh? Esa posición misma del loto, ¿no?, del hombre encerrado en sí mismo, buscándose a sí mismo, buscando la ataraxia, es decir, buscando
la aniquilación de las pasiones, pero para alcanzar un alejamiento de la realidad. No tiene nada que ver con la aceptación de la voluntad de Dios en la vida del cristiano, con llevar la cruz de cada día, ¿no? Con aceptar el sufrimiento redentor, imitando a Cristo en la cruz. No tiene nada que ver esa espiritualidad con la nuestra. La contamina porque además en no pocas ocasiones muchas de estas prácticas se utilizan en casas de retiros de religiosas. Yo conozco casas de religiosas donde se hace yoga, donde se hace mindfulness, ¿no? Para centrarse, nos dicen, ¿no? Y poder hacer mejor la oración. No son Perdón, esas padre. técnicas. Sí, sí. sí. Eso se deberá a lo que decía usted también al inicio de la conversación, no sé si salió al aire, el tema de la formación, porque no creo que las religiosas esas lo hagan necesariamente de mala fe. Hay desconocimiento, hay falta de formación para no tener ese antídoto, no sé, siguiendo la pregunta de Osvaldo. Sí. Es totalmente una ignorancia, no sé hasta qué cierto punto inocente, sino culpable, porque creo que realmente es peligroso, sobre todo cuando en colegios católicos se les da a los niños como actividad extraescolar una de estas prácticas, ¿no? Y que los padres, pues en no pocas ocasiones tienen reticencia y lo admiten porque, claro, la religiosa lo hace, ¿no? O porque el sacerdote lo aconseja. Esto es muy peligroso y hay que tener criterio ante esto y recomendar sobre todo a las personas que no entren por esos caminos, ¿no? El mindfulness mismo tiene consecuencias a veces, ya, y yo no voy a entrar en esto porque yo no soy perito en temas médicos, ¿no? Pero lo que es cierto es que evidentemente lleva una concepción muy errada de lo que es la oración cristiana, ¿eh? Y a una perversión, en definitiva, de la relación con Dios para centrar al hombre en sí mismo, ¿no? Y en su autofelicidad y en su autoconocimiento. Volvemos a lo de antes, ¿no? El hombre que se salva a sí mismo, el hombre que se busca a sí mismo, ¿eh? Y que no necesita ya a Dios, no necesita la gracia. Es un pelagianismo, ¿no? Pelagianismo en la vida ordinaria que se ha introducido en la práctica de muchas personas. Perfecto, gracias padre. Bien, estamos cerrando este programa del día de hoy. Los dejo invitados a que se suscriban al canal aquí mañana. Mañana vamos gracias a Diego, vamos a lanzar en el canal la intervención de Diego con el padre Gabriel Calvo Sarrauto en Hispanidad Santa Pola. Así que eso está programado para el día de mañana. Gracias Diego por ayudarnos en el canal Matices, canal al que les pido, no lo hacemos nunca, pero lo vamos a pedir nuevamente, que se suscriban. Ahí están las intervenciones, están los videos en directo, ahí que está en directo el padre Antonio Gómez Mir, estuvo Javier Barraicoa, etcétera. Así es que Diego también nos ha acompañado, también nos acompañó Osvaldo con el tema del libro, etcétera. Así es que invitados todos a que se suscriban al canal. Yo les quería pedir si podían hacer una reflexión final agradeciéndole a don Claudio Mayereger. Vuelvo a insistir, a los que no conozcan a don Claudio, por favor suscriban a su canal, a los cursos que va a hacer. En nuestro canal también tenemos una lista especial a Claudio Mayereger, que de verdad estos temas, estas preguntas son recurrentes. La pregunta que hizo Osvaldo es fundamental. Y para complementar lo que dijo el padre Antonio, yo recomendaría, Osvaldo, la clase que está brindando don Claudio Mayereger en la Fundación Santa Ana, así se llama el canal. Entiendo, y por eso le voy a pedir a don Claudio si es que nos puede ayudar a ir haciendo reflexiones finales, que las hagan ustedes también, pero entiendo que la pregunta, la reunión de hoy, guarda relación también con una lista que ofrece acá la Fundación Santa Ana, espero entenderlo así, y que ellos me corrijan, acerca del tema de la teología de la liberación, sobre todo considerando este tema de la intrusión de doctrinas en donde se trata de cuadrar el círculo. Así es que les quiero pedir a don Claudio, a Ángelo, a Diego y a Osvaldo que den sus apreciaciones finales para que podamos cerrar este hermoso programa, lo vuelvo a repetir, hermoso programa en donde
hemos celebrado el 12 de octubre con la presencia de dos grandes guías, que en este caso son el Padre Antonio y don Claudio Mayeriger. Así es que mi agradecimiento, mi gratitud profunda a estos tremendos magistras y desde aquí sus alumnis les damos las gracias. Don Claudio, por favor. No sé si me oyó don Claudio, se pegó, algo pasó. Don Claudio. Sí. Sí, ahora sí. ¿Se oye? Muy bien. Sí, no, yo quería, primero que nada, agradecer todas las intervenciones que han hecho en el programa, pero además quería hacer una reflexión y una pregunta, si se quiere, también al padre en relación con lo que dijo del tema del horóscopo, que me parece muy, muy importante e interesante. Él habló de las rendijas por las que se nos cuelan los errores, ¿no? Y señaló muy bien a lo largo de toda la conversación el vínculo del horóscopo con el tema del gnosticismo, y el gnosticismo es siempre una suerte de camino de autosalvación y de autoliberación. Pero a mí me parece también que otra endija, eso es lo que quería introducir como reflexión, si el padre quiere comentarlo brevemente, hay otra endija por la que el horóscopo se cuela, que es el rechazo del hombre a ese misterio de la libertad en relación con la trascendencia, es decir, a nuestra responsabilidad como seres libres, ¿no? Que el horóscopo de alguna manera o atenúa o elimina por completo, nos saca, larga el peso de la gravedad de nuestras resoluciones y de sus consecuencias, ¿no? Nos sumerge en una especie de fatalismo cósmico, ¿no? Que determina nuestras acciones. De hecho, la más antigua crítica sólida, profunda a la astrología judiciaria católica cristiana que yo conozca, por lo menos, es la que hace Orígenes, y por considerar eso incompatible con el misterio del libre arbitrio participado en el hombre, ¿no? Es curioso esto, pero en el fondo es un rechazo de ese misterio de la libertad del hombre y de las consecuencias trascendentes de nuestros actos, que es una manera de atenuar nuestra conciencia de culpa también, ¿no? Y nuestra responsabilidad y el sentido del pecado, que queda diluido a partir de allí, queda convertido en nada, naufraga, ¿no? Esa es una. Y eso tiene que ver también con el liberacionismo al que usted aludía del curso que estamos desarrollando, ¿no? Ese liberacionismo que sumerge el tema del fondo es teísmo, ¿no? Y despedirme, ¿sí? Muchísimas gracias, don Claudio. Padre, no sé si tiene un comentario ahí, hizo una referencia a don, sí, creo don Claudio. que claro, muchas gracias. Es realmente pues muy acertado lo que dice don Claudio, ¿no? Porque viene a conculcar la libertad humana, ¿no? Si hay un fatalismo, es decir, si los astros ya tienen marcado quién soy, mi personalidad y qué es lo que me va a suceder, entonces la libertad humana queda totalmente eliminada, ¿no? de la ecuación, y el hombre entonces está sujeto a un fatalismo, este fatalismo que era muy propio de las religiones antiguas orientales, que no contemplaban la libertad del hombre. En este sentido creo que es muy claro. Abundaría tanto así que hay que decir, y creo que hay que hacer una valoración moral para que la gente lo tenga claro, que las prácticas astrológicas, la consulta de horóscopos, cuando se cree en ello realmente, es un pecado de superstición, ¿no? De idolatría, en efecto, ¿no? Porque supone eso, un fatalismo supersticioso, porque pretende determinar el futuro a partir de los astros, ¿no?
Por lo tanto, se desprende quita de ello. responsabilidad quita responsabilidad al acto propio. Claro, el acto moral desaparece, ¿eh? Ya no necesitamos una ética, ¿eh? Porque la persona está determinada a obrar de esa manera y por lo tanto no sería responsable. Se desprende la negación de la libertad humana, de la providencia divina también, ¿no? Afirmando este predestinacionismo absoluto. Por eso la astrología puede constituir, en efecto, una verdadera herejía. Supone la negación de la libertad y de la providencia. ¿Cómo no va a ser una herejía? Es superstición, es idólatra, ¿no? Si supone la adoración de los astros, y en el menor de los casos es por las supersticiones a que somete a los que creen en ella, es vana observancia, eso seguro, ¿no? Pero a veces también idolatría y herejía. Perfecto. Bien, pues, Ángelo, Diego, Osvaldo, no sé si tienen comentarios finales para que podamos ir cerrando el programa del día de hoy, nuevamente dando las gracias a estos dos grandes que han estado con nosotros y que de verdad es un orgullo tremendo. Gracias a ambos desde ya. Ángelo, Diego, Osvaldo, no sé si en ese orden. Bueno, muy corto, nada más darle las gracias, ¿cierto?, al padre y a don Claudio y a todos, ¿cierto?, los que están trabajando por educar la fe cristiana, porque estamos claros que sin una base sólida podemos caer en graves problemas espirituales. Por tanto, un llamado a todos a que busquen un buen pastor, ¿cierto? Cualquiera nos da igual hoy en día, eso es lo lamentable. Entonces hay que ser astuto también, informarse bien, no dejarse llevar a la primera por estas novedades que andan por todos lados, ¿no? Y que se puedan abastecer de buena literatura tradicional. Bueno, un abrazo y muchas gracias, porque con estos canales realmente a nosotros nos han hecho un bien fantástico. Muchas gracias. Gracias, Ángelo. Diego. Sí, yo quería, muy brevemente, porque hay poco tiempo, hacer una triple disculpa y un agradecimiento, y ya no quiero quitarles más tiempo. La primera disculpa, porque me he estado peleando mucho con la cámara, porque hasta ahora me da mucho la luz y se me ve muy en penumbra, pero se me ve un poco bien ahora. La segunda, quería disculparme con el padre, porque antes le dije que sobre que siempre le veía alegre. Yo, entiéndeseme, a nuestro público, hablo de la alegría que tiene un sacerdote de estar en la firmeza de la verdad en Cristo Jesús. Es esa la felicidad que quiero transmitir, que puede hablar de cualquier tema complicado, que cualquier persona le puede asustar, pero uno lo conoce al Padre y siente verdadera alegría, porque sabe que está en verdad, en la verdad, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la tercera disculpa que quería dar es por una pregunta que a lo mejor demasiado complicada para el poco tiempo que teníamos, pero que cada segundo que ha dado el Padre ha sido oro. En la explicación que nos ha dado es de verdad increíble cómo el Padre Antonio puede responder estas cosas que a nosotros tanto nos inquietan con una solvencia tan maravillosa. Y por último, el agradecimiento, por supuesto, al Padre por todo el trabajo que hace en un momento en el que tengo que confesar que el otro día salí llorando de mi casa con la primera sesión del Sínodo de la Sinodalidad porque me duele en el corazón lo que está pasando en la Iglesia, y me fui directo al Santísimo porque no me creía lo que estaba oyendo. Pues canales como el del Padre Antonio calman el corazón, me avivan la esperanza, porque hay veces que uno se desanima. Y teniendo a la Santísima Virgen María, hoy que es su día, nuestro día de la Virgen del Pilar, que es nuestra patrona, teniéndole ella como referencia, que Dios se la reservó, y siempre miro hacia ella y pienso, si a ti te hizo perfecta, el Señor, ¿qué podrá hacer con nosotros, ¿no?, en este mundo? Y teniendo a padres como el Padre Antonio que luchan tan vivamente por la verdad, por Cristo, pues uno no tiene motivos reales para estar triste. Yo podría decir perfectamente que algo tiene que estar en el derecho canónico, que teniendo estos regalos de Dios en la tierra como el Padre Antonio, estar triste tiene que ser un pecado. En alguna página lo tiene que poner, en el derecho canónico. Estar triste ahora mismo tiene que ser pecado. Bueno, simplemente eso, y por supuesto también al resto de nuestros invitados tomo la palabra del Padre Antonio de poder conocer aquí a nuestro querido invitado. ¿Me puede recordar su nombre? Disculpe. Don Claudio Mayerejer. Don Claudio, que voy a Bueno, y Osvaldo también, que hizo el el libro del Liceo Católico.
Ya me callo ya. Gracias a todos. Bien, Osvaldo, no sé si te quieres despedir, por favor. Bueno, solamente agradecer la respuesta tan clarificante del padre y, bueno, valorar el esfuerzo que se hace en realidad, que hace René, que hace el equipo, porque efectivamente estamos tan bombardeados con la leyenda negra, hoy día mismo tú ves en las redes sociales cómo circulan imágenes muy bien elaboradas, Eduardo cargándole Galeano, a Eduardo Galeano. a la iglesia católica todas las atrocidades del mundo y por lo tanto salir a la defensa con argumentos filosóficos, históricos, teológicos, creo que es la forma correcta. Así que gracias, padre, por su aporte. Yo en realidad valoro y agradezco el que haya tenido el tiempo de responder alguna de mis inquietudes. Muchas gracias. Perfecto, ahora sí le vamos a pedir lo último al Padre, así como comenzamos con una oración y una bendición al canal y al que nos siguieron, y sobre todo considerando que es el día del encuentro de Dos Mundos, como lo llaman algunos. Recordemos que lo hizo el presidente Irigoyen por primera vez, un presidente argentino. Así es que le quería pedir al Padre que despidiéramos el programa del día de hoy con una oración y una bendición a los que siguieron el canal, a los que lo vayan a ver y a los que nos puedan ayudar en transmitir esta doctrina. Te lo dije, Diego, esto está mejor que Santa Pola. Con todo respeto a Santa Pola también. Increíble, sí. Con el padre yo no puedo decir lo contrario. Yo no tengo palabras de agradecimiento. Un abrazo, y con la oración y la bendición damos por finalizado la emisión del día de hoy. Nos habían pedido nuestros amigos, Padre Antonio, que se hiciera la oración a San Miguel. Entiendo, corríjanme ustedes, que la que se está proyectando en este rato es la que corresponde a la oración a San Miguel Arcángel, Padre Antonio. La que está ahí, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Eso entiendo que es. Sí, no la veo yo ahora. Ah, sí, es esta. Yo creo que está reducida, pero bueno, rezamos esta, claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y os doy la bendición final. Ahora voy precisamente a celebrar la Santa Misa, que es lo más grande que los sacerdotes hacemos durante el día. Los sacerdotes hacemos muchas cosas durante el día, pero la que con toda seguridad hacemos eficaz y buena es la Santa Misa, lo cual ofreceré la Santa Misa también por todos vosotros, por todos los que nos han escuchado, porque es el tesoro más grande que tenemos en la Iglesia, el sacrificio de Cristo que se actualiza por nuestra salvación. Con la celebración de la misa tenemos la certeza de que Cristo va a triunfar. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Gracias, Padre. Bien, esto ha sido Matices, en donde no todo es blanco-negro. Un abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.